¿Qué tienen en común el mercado financiero y el de fichajes? ¿Hay relación entre el mundo del deporte y la inversión? Prepara la bolsa de deporte y lo descubrimos juntos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de La Bolsa de Deporte. Soy Luis García, gestor de inversiones en Mapfre AM. Continuamos con estas conversaciones en las que mezclamos las finanzas, la inversión y el deporte. Hoy vamos a intentar contestar a una de las preguntas que dio origen a este podcast. ¿Se parece la bolsa y el mercado de fichajes? Para ello, tenemos la suerte de charlar con uno de los directores deportivos más exitosos y reconocidos de los últimos años, Víctor Horta. Nacido en Madrid, Víctor es el director deportivo del histórico Leeds United, equipo centenario con el que consiguió el ascenso a la Premier League inglesa en la temporada 2019-2020. Antes de llegar al club de Elland Road, había ejercido como secretario técnico en el Valladolid, el Sevilla, el Zenit de San Petersburgo y el Elche, y como director deportivo en el Middlesbrough inglés. ¿Se parece el día a día del trabajo de Víctor Horta como director deportivo al de un gestor de fondos de inversión? ¿Hay lecciones que podamos aprender los unos de los otros? Vamos a intentar averiguarlo. Víctor, muchísimas gracias por aceptar la invitación y bienvenido a la Bolsa de Deporte. Nada, muchísimas gracias por invitarme, Luis, y un placer para mí estar contigo. Oye, estamos ahora justo en un periodo que es después de que se cierre el mercado de fichajes de verano, pero ya se ha iniciado la nueva temporada. Una curiosidad, ¿un director deportivo descansa alguna vez física y mentalmente? Bueno, físicamente es verdad que después del mercado me he cogido unos días de vacaciones, entre otras cosas, para estar con mi familia y que mi hijo me reconozca. Y he podido aprovechar, y encima que había el parón de fecha FIFA, que obviamente ayuda para que no esté tu equipo compitiendo. Pero sí es diferente, ¿no? El mercado de fichajes es una cuestión más ejecutiva, más de realización, más de negociación, y durante el resto del año es algo más informativo, seguimiento del equipo, gestión de recursos humanos, porque la verdad que mucha gente se centra en el director deportivo solo en su faceta de fichar jugadores, cuando es una parte importante, relevante, pero tú tienes que gestionar todas las decisiones deportivas del club en todos los sentidos. Por ejemplo, poner un recurso para la tarjeta roja de Pascal Struijk el otro día contra el Liverpool es un día a día que te aglutina, intentar dar servicio y enriquecer el trabajo del entrenador, de la academia, la metodología del scouting, mi propia gestión de mi gente, es decir, es un montón de cosas que no es solo firmar jugadores, ¿no? Renovaciones, etcétera, ¿no? Y por eso sí que es verdad que el mercado de fichajes es una cuestión mucho más ejecutiva y ahora es un poquito más miscelánea de todo lo que se puede hacer y desarrollar desde mi labor como director deportivo. Vamos a entrar, si quieres, un poco más en esa labor, porque lo decía en la presentación, ¿no? Nos interesa conocer las similitudes, que yo creo que son muchas entre tu día a día como director deportivo y el que podamos tener algunos tomando decisiones en una cartera de inversiones. Cuéntanos, por favor, precisamente eso, ¿cómo organizas tu trabajo durante el año? ¿Qué fases tiene vuestro proceso de análisis de jugadores? Bueno, nosotros tenemos claramente divididas dos fases. Tenemos unas ligas que consideramos prioritarias, ahora con el momento Brexit, donde la puntuación de los jugadores depende del nivel de liga que jueguen. Queda claramente cuál es la priorización, que normalmente son las 5 grandes: Holanda, Bélgica, Brasil y Argentina. En esa liga somos bastante proactivos y en un primer
en una primera parte del año, que puede ser desde agosto que empiezan los torneos hasta diciembre, hacemos cantidad, que es intentar ver la mayor cantidad de partidos posibles. A partir de ahí, de cada liga, hacemos un 11 ideal basado en posición, número de edad, situación contractual, etcétera. Obviamente, si yo soy director deportivo del Leeds, incluir un jugador del Paris Saint-Germain en estos 11 ideales de la liga francesa es un absurdo. Tengo que ir a equipos, pues a lo mejor como el Nimes, con el Brest, otros equipos que sean un mercado mucho más claro para nosotros, ¿no? O en Alemania del Bayern de Múnich, o en España del Real Madrid y del Barcelona. Esos jugadores nosotros marcamos como jugadores elegidos. A partir del segundo parte del año, en el año deportivo, en enero, es el mercado de invierno, que como sabéis es un mercado más o menos relativamente intrascendente, hacemos cantidad y calidad. Es decir, si yo tengo de esa lista de jugadores 3 jugadores elegidos del Red Bull Leipzig y 4 jugadores de la Arminia Bielefeld, se ve el partido con mayor cantidad de jugadores elegidos. Y esa es un poco la parte del año. Hacemos una priorización de puestos, comentamos con el entrenador algunos nombres filtrados, se hace una priorización 1, 2, 3, 4, se hace el mercado intentando conseguir las primeras opciones, pero no tiene siempre por qué, porque incluso creer en la metodología quiere decir que las segundas, las terceras o las cuartas opciones puedan ser útiles, y ahí empezamos de nuevo con esa misma lista a la temporada siguiente sacando un tipo de jugadores. Pues el jugador que se va a un equipo más grande lo pasamos en una lista de seguimiento. Por ejemplo, en nuestro caso, cuando Daniel James se fue al Manchester United y 2 años más tarde hemos podido incorporarlo al Leeds United, o el jugador que se ha lesionado, que no ha confirmado el rendimiento en una parte de la temporada, se sale por abajo. Entonces, comenzamos otra vez ese número de jugadores y siempre tenemos 200, 250, 300 jugadores, que a lo mejor cada mes se puedan incluir 8, 10, 12 nuevos. Por eso, dentro de que tiene mucho trabajo y es muy laborioso, tiene mérito porque tengo un gran, extraordinario equipo de trabajo, pero siempre vamos un poco en ese sentido, ¿no? Y intentar ser capaces de conocer muy, muy bien ese número de jugadores. Uh-huh. Quería hacer hincapié precisamente en ese punto, ¿no? Porque hablabas de un poco el foco que tienen clubes como el Madrid, el Bayern de Múnich, el Manchester City, y los recursos que tienen también para, digamos, para llegar a esos jugadores. Tú estás ya en el Leeds United, que es un club histórico y un club grande, pero digamos que comparado con los recursos en cuanto a ojeadores que puedan tener esos clubes, pues todavía hay cierta distancia. En inversión hablamos muchas veces de ese concepto de círculo de competencia, es decir, restringirnos a invertir en aquello que conocemos mejor, ¿no? En vez de ampliar mucho el número de cosas que miramos. ¿Te pasa a ti un poco lo mismo? Creo que ya lo comentabas antes, pero por incidir un poco más ahí, ¿preferís conocer menos jugadores pero conocerlos mejor porque eso se adapta más a las capacidades que tenéis? Sin ninguna duda. Y además tú mismo lo has definido, ¿no? También te voy a decir una cosa y quiero defender un poco a los clubes grandes. Firmar jugadores también es difícil con dinero, ¿eh? Totalmente. Quiero decirlo porque es lo mismo que tú también puedes ser en el paralelismo de la inversión, ¿no? Que dicen no siempre los recursos de descubrir, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que todo tiene su dificultad. Yo tengo unos recursos limitados, no tengo, no sé, por ejemplo, creo que mi inversión en Big Data es en torno a los 80.000 libras al año y el otro día leí que la del Manchester City rozaba los 2 millones. Imagínate la gestión de toda esa información. Yo tengo en total, entre scouts, senior scouts y total, yo creo que tengo 15 personas, contando que 7 son part-time, o sea, es decir, 8 full-time. Y aún así me siento privilegiado porque creo mucho en mi equipo y en un club como el Consejo de Administración del Leeds United confía en esta inversión. Hay otros clubes que tienen 0 inversión en esto, ¿no? Y la verdad que sí, porque yo mi objetivo, y creo que vamos a ir hablando más adelante en la entrevista, es eso, intentar conocer muy bien estos jugadores para luego tomar decisiones. Tengo a favor que mi conocimiento sobre el modelo de juego de mi entrenador, a día de hoy, que llevamos bastante tiempo trabajando juntos, es bastante preciso qué tipo de jugador le gusta a mi entrenador, qué tipo de jugador mi entrenador saca rendimiento. Y eso hace que muchas veces en nuestros debates decimos, qué buen jugador, pero no para nosotros. Entonces ya cuando empezamos a encasillar jugadores para nosotros, que como muy bien estás hablando, ese círculo de competencia se va haciendo cada vez más reducido, al final las decisiones que tomamos es el jugador que casi a lo mejor llevamos siguiendo entre 2, 3, 4, 5 años.
eso quizás es más llevadero en lo que llamemos un fútbol profesional. En lo que nosotros llamamos un proyecto que tenemos, que llamamos Anticipate Talent, que es jugadores que traemos para sub-23, para engancharse al primer equipo menores de 18 años, no puedes esperar eso. No puedes esperar que un chico confirme sus condiciones, porque si no lo pierde, ¿no? Entonces, quizás la decisión, al ser también con una inversión económica más baja, menos arriesgada, pero con mayor éxito, pues nosotros tenemos como un proyecto donde queremos intentar gastar entre 10 jugadores 1 millón para cada jugador, más o menos de traspaso. Nos ha pasado con Cody Drame, Joe Gelhardt, Crescencio Somerville, Sam Greenwood, esta temporada Lewis Bate de Chelsea, Haile de Celtic. ¿Y qué objetivo tenemos con eso? Con que consigamos que uno de esos jugadores sea titular en el primer equipo, pues obviamente ha sido un beneficio extraordinario, porque hemos anticipado la inversión de que un presupuesto medio de un jugador en Premier League titular tiene que ir entre 15 y 25 millones, más o menos, ¿no? Pues por lo tanto es un poco ese es el objetivo que tenemos, ¿no? Con este Anticipate Talent, que ojalá no sea uno, sean muchos más, porque eso demostraría que vamos en muy buena línea. Ahí en ese proceso nuestra toma de decisiones más arriesgada, porque nuestro valor de conocimiento del jugador se basa en 2 años y medio, 3 como mucho, porque obviamente es cuando el roce legal de empezar a ver jugadores entre los 14, 15, 16 años. Fíjate, me llama mucho la atención porque has hablado de ese círculo de competencia, que nosotros se traduce en conocer mejor los negocios hasta que uno tiene suficiente confianza, que es una parte de la cartera de inversión que tiene mucha gente. Has hablado de ese Anticipate Talent, que según lo estabas contando a mí me recordaba más quizá a la inversión en startups, ¿no? En empresas que están naciendo, que tienen mucho potencial, que tienes menos información porque tienes menos recorrido de menos años, has visto menos información sobre la empresa, pero que con que una o dos salgan bien, pues probablemente haya compensado ese esfuerzo, ¿no? Y te quería preguntar, además de estos dos paralelismos que ya hemos visto, por otra cosa en la que nosotros nos fijamos mucho, que es en el riesgo, ¿no? Tú cuando hablamos para el libro Inversión y Deporte, me hablabas de 4 factores de riesgo principales en un fichaje y me gustaría que nos los explicaras un poco ahora. Sí, está claro. El primero es el técnico táctico, que es un análisis técnico del jugador, que sinceramente desde que apareció las herramientas de videoanálisis como Y-Scout, InStat, etcétera, es relevante respecto al trabajo. Es decir, cuantas más horas ves de un jugador, más sabes si condiciones con pierna izquierda, pierna derecha, situación defensiva, repliegue. Sí que es verdad que hay mucho, que eso luego es otra cosa que voy a hablar, que es la transición que tienes que interpretar. Luego está el tema físico. Apareció una nueva herramienta hace poco, hace 1 año y medio, que se llama Skill Corner, que a través del análisis videográfico te da datos físicos basados después de 15 partidos y 45 minutos entre un 2,5 y un 5% de error, que obviamente para un preparador físico es un error grande, para un scout es un error menor, porque al final nosotros ahora estamos generando medias de Premier League, medias de Leeds United, en los 8 factores clásicos de pues, kilómetros, alta intensidad, número de sprints, número de alta velocidad, etcétera, y sabemos si puede encajar en una liga como la Premier, en un equipo como el Leeds United, ¿no? Entonces, es una cosa que más o menos puedes tener una certeza. Luego está, para mí, el incremento del riesgo. Uno es la transición, que es, tú estás viendo un juego rendir con un entrenador, con un modelo de juego, en un equipo, en un país, en tu mismo país, norte y sur, etcétera, ¿no? Hay muchas veces que nos hacemos esta pregunta. Yo que sé, imagínate un jugador que está jugando de extremo y su entrenador le dice no bajes a defender al lateral rival porque a mí me gusta pillar al contragolpe y pillar en diagonal, etcétera. Y todo le libera de situaciones defensivas. Entonces, tú no puedes valorar si ese jugador tiene actitudes defensivas o no, porque la orden de su entrenador, de su modelo de juego es diferente al tuyo. Entonces, hay mucho de intuición en todo eso, ¿no? Por ponerte un ejemplo, nosotros jugamos con la línea muy alta a nivel defensivo y cuando analizamos el fichaje de Robin Koch, el jugador del Friburgo, intentábamos buscar acciones donde veíamos correr al espacio y a lo mejor en 3-4 años encontramos 20, 25, que parece un número bajo para un análisis. Sí, hombre, se le veía recorrido, se le veía un físico. Además recuerdo una contra Betancourt, que es un jugador de los más rápidos de la Bundesliga, yendo al espacio. Oye, pero teníamos dudas. Oye, ¿cómo se va a adaptar a una línea mucho más alta? Porque el Friburgo jugaba con repliegue intensivo y nosotros jugamos con la línea más alta. Pues eso es la transición, hay riesgo. Recuerdo el primer partido ante el Liverpool, que perdimos 4-3, que hay un balón al espacio nada más y nada menos que contra Sadio Mané,
hay una reacción rapidísima de Robin Koch y le empareja la carrera, incluso termina robando y claro, ahí pues realmente me quedé tranquilo. Pero claro, es un riesgo la transición, porque a lo mejor nunca sabes qué hay en el trasfondo de muchas de las cosas que tú puedes analizar. Y luego, Luis, el mayor riesgo de todos, que es el riesgo psicológico. Estamos hablando de personas, no estamos hablando de que vamos a comprar mesas o ordenadores o sillas o máquinas. Estamos hablando de gente que en un minuto le puede cambiar la vida, para bien o para mal, su trayectoria personal, su influencia de su entorno, su propia quietud para desarrollar el alto rendimiento. Estamos viendo que son detalles que están fuera de nuestro control, ¿no? Una vez escuché una entrevista a un director deportivo que a mí, reconozco, ha sido de las cosas que me ha sorprendido. Me ha dicho que ellos eran absolutamente infalibles en el análisis psicológico de los jugadores. Oye, pues que me diga la piedra filosofal que sea capaz de hacer esa infalibilidad, porque yo pienso que es todo lo contrario. Claro que puedes hacer un análisis psicológico del jugador, cómo se comporta con marcador a favor, con marcador contra, saliendo desde el banquillo, en un partido importante, en un partido menos importante, pero sigues sin tener matices del día a día, ¿no? ¿Y qué utilizas? Fuentes externas, llamas a excompañeros, llamas a entrenadores, pero nunca sabes porque esa persona puede tener un comportamiento en ese momento de su vida, porque su vida era más o menos desordenada o ordenada, y otro en el futuro, porque nosotros cambiamos como personas, somos diferentes y obviamente lo que yo te puedo decir del análisis psicológico de jugadores que intentamos mejorar es que solo sé que no sé nada. El otro día estaba comentando con un psicólogo deportivo muy brillante además, cómo se tomaría un jugador si antes de esas conversaciones previas para su incorporación le das un test psicotécnico. Ostras, tú vas a firmar, bueno, tú lo sabes mejor que yo, tú vas a firmar en una gran compañía como, yo que sé, IBM o eres un director general de Google y estoy seguro que tienes que pasar unos test psicotécnicos de altísimo nivel o eres un empleado del Estado. Yo creo que sería un shock en el mundo del fútbol que fuéramos capaces de hacer eso. Claro, nadie lo hace, todo el mundo intenta. Claro, si todo lo empezáramos a hacer, todo se vería más normal y tendrías más información sobre el carácter personal de ese individuo, ¿no? Pero es una cosa que hay que asumir el riesgo y como tal. Y con todo esto, hay cosas que no se tienen control. Por eso yo cuando se habla de éxito y de fracaso en la contratación de jugadores, siento quitar las medallas. Es decir, yo, el descubridor, y te voy a poner un ejemplo muy positivo, que a mí se me achacó como un gran éxito, que si lo analizas bien, tiene un montón de cosas circunstanciales. Nosotros decidimos desprendernos de Pontus Jansson, uno de nuestros mejores jugadores, para venderlo a Brentford, e incorporamos a Ben White, cedido del Brighton, que anteriormente solo había estado cedido en League 2 en el Newport y en League 1 en el Peterborough, muy bien en League 2 y regular en League 1. Pero sus condiciones, que las conocíamos, porque habíamos seguido mucho al jugador, pensábamos que eran muy adaptables a nuestro juego, sobre todo su nivel con el balón, su agresividad, su juego. Ahora mismo incluso este verano ha sido traspasado al Arsenal por 55 millones, o sea, una cantidad altísima. La primera acción que tiene el Leeds United es un partido que jugamos en Bristol, que él juega titular porque está Berardi sancionado, un chico que debuta con la camiseta del Leeds United, campo lleno, 5.000 de Leeds detrás tuyo. Es una acción que estamos haciendo una transición de balón, Kiko llega un poco apretado, se la pasa a Cooper, Cooper a Casilla, Casilla a White, y es un segundo donde él, por querer jugar el balón, que era una de sus virtudes, quiere hacer un control, se le queda un poco largo y viene la presión Famara Edu, delantero de Bristol. Él con bastante velocidad pica la pelota, hace un cambio de orientación que acaba en una jugada de gol nuestra y 5.000 tíos del Leeds United aplauden y demás. Desde ese momento el chico casi fue el mejor del partido y puede ser decirte casi el mejor de la temporada, no solo en el Leeds United sino toda la temporada en Championship. Nosotros nunca sabremos qué hubiera pasado si por ese segundo Famara Edu toca la pelota, y a lo mejor es tarjeta roja, penalti, expulsión, gol de Diedu, perdemos 1-0 con error de Ben White, jornada siguiente partido ante el Nottingham Forest, toda la semana en las redes sociales, hemos vendido a Pontus Jansson para traer un niño que no juega en Championship y todo fue lo contrario, ¿no? Se generó buen ambiente, primer balón que toca en el Elland Road, con un aplauso descomunal y, reitero, acaba haciendo. ¿Dónde está el éxito y el fracaso de un director deportivo en eso? Si las condiciones de Ben White eran las mismas. ¿Me puedo poner yo la medalla de que es un descubrimiento? Pues no. Hay que poner el éxito y el fracaso de un fichaje como parte del proceso. Creer en la metodología y dejar eso. Entonces, porque si Ben White hubiera perdido ese balón,
estoy seguro que su rendimiento durante esa temporada en Leeds United cedido, que conseguimos el ascenso y el título de Championship, no hubiera sido el mismo. Y no pasa nada. O sea, es una de las cosas que hay que analizar, ¿no? Por lo tanto, muchas veces hay que tener una situación realista de que es más importante la metodología que la evaluación. Y obviamente esto no quiere decir que nos tengamos que estar evaluados, como todo el mundo, y a mí me evalúan los resultados. Y yo si pierdo, mi presidente me tiene que echar. Si yo hago malas inversiones, mi presidente me tiene que echar. Pero eso no quiere decir que se crea más en la metodología, que es una fórmula para mí mucho más global de tener visión sobre nuestro trabajo. Muy de acuerdo, la verdad, y aparte has introducido otra similitud más entre vuestro trabajo y el nuestro. Y es lo incómodo que es muchas veces, o lo que cuesta acostumbrarse a trabajar en entornos de incertidumbre. Es decir, por mucho que hagamos bien nuestro trabajo e investiguemos y hagamos un análisis, no tenemos la información completa, ni de las empresas, porque al final la información es limitada y uno se pierde cosas de lo que pasa dentro, ni de los jugadores, porque luego lo que tú dices, ¿no? Puede haber muchos factores que puedan influir. A mí me gusta pensar, o creo que quizá el éxito de un gestor de inversiones pasa por ceñirse a ese proceso y en un horizonte temporal de largo plazo intentar tener mucho más aciertos que errores, es decir, poner las probabilidades de éxito a favor. Pero yo creo que tenéis una ventaja vosotros, que vosotros tenéis un concepto más de largo plazo que nosotros, donde el resultado inmediato del fin de semana marca un poco, ¿no? Como dice mi colaborador Gaby Ruiz, mi mano derecha, la derrota es como ácido sulfúrico, ¿no? Destroza todo lo que pasa, ¿no? Entonces, ojalá en la visión global de los gestores de fútbol, y yo tengo la suerte de tenerla, pero no sé si todos los equipos tienen la misma suerte sobre los nervios, porque al final al ser una cosa más pública es lo que realmente te pone nervioso de ser señalado. Claro que yo creo que nuestro modelo o el modelo, que hay muchos modelos de éxito en el fútbol, modelo presidencialista, modelo de general manager, no creo que el modelo de dirección deportiva sea el único para el éxito, absolutamente no. Otra cosa que quiero desmitificar, hay muchos modelos de éxito, pero creer en ese modelo sea parte del proceso a medio largo plazo, como tú dices, que desgraciadamente muchas veces en gente, compañero, no tienen esa oportunidad. Totalmente. Me salto un poco el guión, pero es que has hablado de algo que creo que es importante, que es la importancia de la psicología, no solamente de los jugadores, sino la vuestra en la dirección deportiva propia, en todo este proceso, ¿no? ¿Qué peso tiene? ¿Cómo de importante es? ¿No? Pues yo, por ejemplo, trasladado a mi trabajo, por seguir un poco con esas similitudes o esos paralelismos, creo que la parte técnica la puede hacer mucha gente. Quiero decir que la formación para entender las cuentas de un negocio es relativamente accesible, o que la metodología que se utiliza no es rocket science, ¿no? Como dicen los ingleses, pero que sin embargo lo más complicado probablemente de este trabajo es cuando vienen nuestras derrotas, cuando vienen nuestras caídas de mercado, mantenerse frío, y cuando vienen nuestras victorias, cuando vienen nuestras burbujas, ¿no? Nuestras subidas muy rápidas de los precios de las acciones, tampoco volverse loco, ¿no? Y mantenerte fiel al proceso y saber dónde están tus valoraciones. ¿Qué peso tiene la psicología en vuestro proceso y cómo la entrenáis o cómo has ido creciendo en ese sentido? Yo creo que es bastante autodidactamente. También hay una cosa que me molesta mucho en el fútbol, y es que somos mucho más pesimistas que optimistas. Es decir, multiplicamos la derrota y dividimos la victoria. Y estoy un poco cansado de eso. También creo que hay que celebrar las pequeñas victorias, con moderación y con inteligencia, pero también ser capaz de generar ambientes positivos, porque si no terminas en un constante sufrimiento y una agonía que hasta en el éxito termina desde una exigencia que no disfrutas. Y eso te termina, no sé si la palabra es cansando, porque a mí no me cansa, pero sí te termina desgastando mucho, ¿no? Está claro que tienes que tener un equilibrio de inteligencia emocional para transmitirlo, ¿no? Porque sobre todo como líder muchas veces eres un reflejo de muchas cosas. El famoso reflexión de la soledad del líder quizás se refleja en nuestro trabajo en eso, ¿no? Que yo muchas veces estoy peor de lo que muestro, bastante peor de lo que muestro, y muchas veces estoy mejor de lo que muestro. Entonces hay que un poco manejar eso, y mira que yo soy bastante transparente. Hay algunos a los que engaño mejor porque me conocen menos, y otros que no los puedo engañar porque me conocen más. Pero sí intento un poco liderar en todo ese sentido, ¿no? Porque al final nosotros tenemos una cosa como directores deportivos, que tenemos que inyectar mucha confianza, porque en el mundo que hemos generado ahora, en los años 80, la directiva
y el staff, el césped, estaba muy distanciada, incluso a veces enfrentada en el éxito, ¿no? Entonces se genera este puente, que es un director en el consejo de dirección y deportivo en el pelo deportivo, donde tienes un pie en cada lado. Y al tener un pie en cada lado, tienes que ser confianza en los dos lados, que los dos lados se mantengan en confianza. Y muchas veces te sientes un poco como un malabarista, ¿no? Que vas ahí tapando un poco, manejando la información de un lado y de otro, para mantener optimismo, pesimismo, pesimismo, optimismo, y que intentar demostrar que todo está más o menos bajo control, ¿no? Y eso realmente a veces es muy complicado, ¿no? Porque tú también necesitas un poco, no sé si escabullirte, pero mentalmente desahogarte, ¿no? Por lo tanto, tienes que utilizar a lo mejor colaboradores cercanos para que ese desahogo se haga internamente y seguir manteniendo la estructura societaria entre el nivel deportivo y el nivel de consejo de administración un poco más limpia y sana a nivel de comunicación, ¿no? Que eso me parece muy importante, ¿no? Pero yo, por ejemplo, si tengo que igual que te he dicho una cosa que no me quiero apuntar en el mérito de este jugador, has descubierto esto, una cosa que sí he conseguido en el Leeds United un poco es en la pirámide de jerarquía generar importancia donde todo el mundo tiene importancia. Siempre digo una frase, desde Mandy Ward, que es la que vende el ticket, hasta Patrick Bamford, que mete los goles, hay que intentar que todo el mundo se sienta importante en ese proceso, ¿no? Entonces, eso para mí genera una confianza y un positivismo muy importante dentro del club, ¿no? Y hay que cada uno saber de que tiene una responsabilidad y que es un granito de arena para el éxito, ¿no? Porque luego está el éxito y las portadas, todos sabemos quién se lo llevan, pero si tú te sientes parte de eso, es un mensaje, ¿no? Porque si tú te vas a tomar una caña con un amigo, socio del Leeds, y te dice, jope, el club, y dices, no, ojo, que el club tenemos, no sé. Ostras, pues ese tío a lo mejor el sábado va al partido y aplaude en un momento complicado del equipo, ¿no? Ese tipo de cosas para mí me parecen muy, muy importantes, ¿no? Luego hay otra cosa que también creo que te pasará a ti en el mundo de la empresa, que en el fútbol a veces pasa mal, es que la gente, por miedo, ego y un poco todo, no se rodea de los mejores. Yo pretendo hacer lo contrario, yo me quiero rodear de los mejores. Mi grupo de scouts ve el fútbol mejor que yo, analiza a los jugadores mejor que yo, tiene mejor conocimiento de mercado que yo, tiene mejor conocimiento de Big Data que yo, es mejor que yo. Entonces, a mí eso me da mucha confianza, porque al final generar esos grupos de trabajo te da la circunstancia de que hasta perdiendo en el error, tengo la sensación que hemos hecho todo lo posible, ¿no? Y eso, cuando pierdes un jugador, ¿no? Yo que sé, este verano te va a poner hay un jugador que ha decidido marcharse al Crystal Palace antes de venir al Leeds United, ¿no? Yo cuando el jugador tomó esa decisión, no estaba triste. Obviamente no estaba feliz, pero no estaba triste porque yo me miré a los ojos de mí y los míos. Hemos hecho todo lo posible. Si no lo hemos conseguido, ya está, no pasa nada. Ha sido nuestro objetivo y demás. Ya aparecerá otro, ¿no? Que eso también es muy importante, ¿no? Reaccionar ante eso. No sale el plan A, fue plan B es peor. ¿Por qué? Que el plan C fue Jack Harrison y ahora es uno de los mejores jugadores. Nos dijo que no Harvey Barr, nos dijo que no Florian Josephson. Y vino Jack Harrison, lleva 4 temporadas en el club, asentado en la Premier League, 8 goles y 8 asistencias el año pasado. Tengo que dar las gracias a David Villa, que me recomendó fervientemente que estaba acertando con su fichaje. Y no pasa nada, ¿no? Porque al final lo que crees es en la fuerza del método, ¿no? Y es verdad que en esa, porque lo es, lo es, en esa montaña rusa que es el mundo del fútbol, porque lo es, sinceramente lo es, hay momentos que estás abajo y arriba y tienes que equilibrarte, pero incluso creo que tienes que aprender de esos momentos, ¿no? En todos los sentidos. Hemos hablado de ese proceso de análisis y cómo lo lleváis a cabo, y me quería detener en algo de lo que estabas hablando ahora, que es ya cuando llega el momento de tomar las decisiones, ¿no? Y se tienen los planes A, los planes B y los planes C. Y sobre todo también en un aspecto que me interesaba, y era la vigilancia que hacéis de jugadores que quizá en un momento determinado se os quedan alejados de precio, pero que por circunstancias que pueden suceder, que no afectan al verdadero rendimiento o al potencial que puede tener ese jugador, pues hace que su precio de mercado baje, ¿no? Como nos pasa a nosotros con algunas empresas que analizamos, nos encanta el negocio, pero en ese momento el precio al que podemos entrar como inversores es demasiado elevado, lo ponemos en un watch list, ¿no? En una lista para estar atentos, y de repente sucede algo que no tiene que ver con el negocio de esa empresa, o al menos que no lo empeora, que no empeora esos fundamentales,
y que hace que una empresa que valía 40 de repente la podamos comprar por 20, ¿no? ¿Te sucede un poco lo mismo con jugadores que dices, este se me quedaba caro, pero mira, está peleado con el entrenador y ahora de repente sí que Sí. lo puedo traer? Bueno, es que al final esto pasa, ¿no? Es un ejemplo de este verano. Si Cristiano Ronaldo, en vez de haber ido al Man United, hubiera ido al Man City, yo no puedo fichar a Daniel James. Es todo un poco... Hay que estar... A mí, lo que creo que me da, no sé si la palabra es seguridad, pero poniéndote otro ejemplo, por ejemplo, el de Rafinha, ¿no? Que todo el mundo también está valorando nuestro fichaje y la verdad que estamos contentos, muy, muy contentos con su rendimiento. Pero la situación de Rafinha es que el Rennes quiere hacer una inversión en un grandísimo jugador joven belga como es Doku, sientan que si traer a Doku con Rafinha iba a haber una superposición y lo pone en el mercado a 3 días del cierre de mercado. Era un sábado y cerraba el mercado el lunes, 2 días. A mí lo que me siento orgulloso de mí, de mi grupo de trabajo, que no tenemos que ponernos a ver vídeos de Rafinha ese sábado, que sabemos perfectamente cómo es Rafinha. Y me acuerdo que teníamos 3 zurdos en el momento y hablé con Marcelo. Marcelo también conocía a Rafinha porque como él también seguía la liga francesa, etcétera. Y le dije, joder, Marcelo, otro zurdo. Pero dije, Marcelo, pero merece la pena otro zurdo. Y Marcelo dijo, al final todos dijimos, merece la pena, Marcelo, nosotros. Y lo que me siento orgulloso ahí de mi grupo de trabajo es ante la reacción. O sea, dije, no, ahora no va a poner ver DVD, vamos a ver las mejores acciones. No, lo conocemos de sobra. Porque lo conocemos de Brasil, porque lo conocemos de Guimaraes, porque lo conocemos de Sporting Lisboa, porque lo conocemos de Rennes y ahora ya tomamos la decisión, ¿no? Y eso sí que es una cuestión de que yo me siento orgulloso del manejo que tenemos de la información dentro de mi grupo de trabajo y luego la información ejecutiva, que es lo más importante, ¿no? Que es lo de, como tú dices, mojarse. Porque una cosa es tener información y ser tibio. Yo a mi gente le pido ser ejecutivo, sinceramente. Teníais hecho los deberes, ¿no? Como se dice, teníais analizados, en vuestro caso el jugador y en el nuestro la empresa, y pudisteis reaccionar. ¿Qué se necesita para encontrar esas gangas? Lo que tú decías, ¿no? Estar preparado y ser rápido. Supongo que la estabilidad a largo plazo del club, de la que hablábamos antes, pues también es un elemento esencial, ¿no? Para que tú te atrevas a hacer cosas de manera diferente, porque obviamente si quieres colocar al equipo en la tabla por encima de lo que dice su presupuesto, te tienes que salir digamos que te tienes que salir de lo normal, tienes que arriesgar y para eso necesitas saber que hay un proyecto. Ahora es más complicado que antes, ¿no? Antes el objetivo informativo era ser el primero, ¿no? Cuando yo empecé en esta profesión, que ya parece que hace poco, pero ya van más de 16 años, mi época en Sevilla, nosotros lo que queríamos ser innovadores, ser el primero, llegar el primero en información, estar en sitios donde otros no iban, ¿no? Eso ya se ha acabado. El manejo informativo actual, donde un chico mete un gol con 16 años en segunda holandés y lo puedes ver en 3 minutos en el móvil, lo que tienes que ser es el manejo de la información. Por lo tanto, eso del descubridor, que ya antes he sido crítico, ahora más crítico todavía, se ha acabado. Lo que tienes que transformar toda esa información en conocimiento útil para tu club. Esa es una parte decisiva. ¿Dónde creo que puede haber gangas? Sinceramente, como muy bien has dicho, en situaciones personales o contractuales donde jugadores con contratos cortos, etcétera. Por eso yo a cada comienzo de año, los jugadores fin de contrato y los jugadores con un año más de contrato, es decir, que si llegan a verano solo tendrían un año, por lo tanto, la situación de negociación con el club de origen sería más sencilla porque o venden o sale libre la temporada siguiente. Hemos estado todo el verano con el tema Mbappé en la cabeza, así que imagínate si la gente ya se sabe eso, pues yo ya ahora mismo estoy haciendo una lista. Esos jugadores pasan a ser prioritarios para mi visionado. ¿Por qué? Porque es una situación de disponibilidad. No es solo que sea bueno o malo, sino que casi seguro va a estar disponible. Por lo tanto, eso es la información en conocimiento y como casi seguro está disponible, ejecutar todo nuestro tiempo en ver al futbolista es útil, ¿no? Uh-huh. Y luego lo que hablábamos antes de los jóvenes, pues la situación de que menores de 18 años, cuando firman su primer contrato profesional, solo firman un contrato de 3 años, y es el caso también de Camavinga con el Real Madrid, hace que esos jugadores talentosos siempre tengan que tener contratos cortos, ¿no? Tanto lo sufro yo como otros, ¿no? Por lo tanto, otra vez vamos un poco a esa realidad difícil de, creo que no es tanto descubrir, sino el manejo informativo. Y hay una cosa que la verdad, por ejemplo, sí creo que en mi club se hace muy bien, es la toma de decisión. Al final es el entrenador, consejo de administración, dirección general y yo. Es una cuestión, y más el consejo de administración, más desde un punto de vista informativo que ejecutivo, sinceramente, más de informar, ¿no? Al final somos 3 personas los que tomamos la decisión, Angus Quinier, Víctor Horta y el entrenador, ¿no? Y entonces eso hace que todas las decisiones sean mucho más rápidas
Y eso sí que es verdad que esa rapidez sí que nos da cierta ventaja con otros clubes donde el proceso, por el modelo a lo mejor de dueños con mucha más atomización, etcétera, va mucho más lento, ¿no? Y nosotros la verdad que en eso somos muy ejecutivos y creo que es una de nuestras ventajas. Has hablado ahora de buscar esos vendedores forzados, ¿no? Clubes que tienen que vender jugadores que el año siguiente quedan libres o que tienen contratos cortos y tal, y es verdad que eso también es una táctica que usamos en el mundo de la inversión, ¿no? Ver compañías en las que hay accionistas actuales que tienen que vender de manera forzada y que eso obviamente no afecta a que el negocio sea bueno o malo, sino que hay un accionista que tiene que vender y sucede lo mismo, ¿no? Es otra de las tácticas para encontrar esas gangas. ¿Has hecho un repaso también de cómo ha cambiado tu trabajo desde el inicio de tu carrera hasta ahora? Cuéntanos, ¿con qué momento te quedas de toda esa carrera? ¿Cuál ha sido el más especial? Has tenido varios. Afortunadamente he tenido suerte, porque esto mucha gente. Yo he tenido mucha suerte, porque la verdad, y digo suerte porque es suerte, hay gente que pasa 20, 25 años y yo he vivido momentos impresionantes en el Sevilla, donde para mí, personalmente, la Copa del Rey que ganamos en Barcelona Atlético de Madrid, porque estaban mis padres, mi padre fallecido, y además siempre la recuerdo como especial, porque creo que fue la Copa, porque que ellos a la final de Europa League no fueron y entonces a esa me pareció muy especial para mí personalmente. Para mí, aunque la gente no lo crea, en la supervivencia en Elche, sin cobrar desde enero, en un club a la deriva, con dos presidentes, con dejar de inscribir jugadores. Tuvimos que, bueno, de los 8 fichajes fueron de los 12 que más jugaron. Sinceramente, para mí me marcó porque fue como un choque de líder, de director deportivo en el Elche, de decir, ostras, un fútbol que yo, afortunadamente, como los clubes que había trabajado antes, no había vivido, pero tengo que decir que es verdad que el ascenso del Leeds tiene un toque muy personal, muy personal, en un club histórico que ha 16 años sin estar en la primera división de Inglaterra, en la Premier League. Wow, también es el más cercano, por eso la situación emocional quizás me llegue más, pero sí es una de las cosas que más me han marcado, sinceramente. Y hemos hablado de momentos que te han marcado. ¿Qué personas te han marcado? ¿De qué personas has aprendido más en estos años? La verdad que no mencionar a Monchi sería absurdo por mi parte, ¿no? Siempre digo lo mismo, Monchi se escribe con M de mentor, para mí es un mentor, he estado 7 años a su lado, con plena libertad de todo, con plena libertad de aportar, de escuchar, de estar. He sido leal 7/24, he sido capaz de empaparme del número 1, ha sido como un máster de dirección deportiva cada día, en éxito, también en problemas, en cosas. Ahora entiendo muchas cosas de cuando estaba cerca de él que no entendía y ahora como director deportivo entiendo cómo se sufre y cómo es muy complicado. Yo también quiero nombrar a Emilio Vega, que fue mi secretario técnico en Elche y actual director deportivo del Alcorcón, y donde es una de las personas que también a mí me ha dado muchísimo, porque éramos capaces de generar una simbiosis personal laboral en un momento tan complicado y tan difícil que he aprendido mucho de él. Y luego lo tengo que decir claramente de mi equipo de trabajo. Yo aprendo de mi equipo de trabajo cada día. Yo soy de las personas que creen que no hay que dejar de aprender de las personas y esa es una de las cosas que yo me intento influenciar de rodearme de gente muy buena para aprender de ellos cada día en todos los sentidos. Víctor, estamos llegando ya al final de la entrevista y hemos hablado mucho de las similitudes entre la inversión y el fútbol, la economía y el fútbol. ¿Te gusta la economía? ¿Sientes cierta inquietud por los mercados financieros o es algo que no te ha llamado mucho la atención? No como mi suegro, que está mucho más interesado que yo. Reconozco que, bueno, al final saber un poco de todo, de situaciones geopolíticas, de economía y cosas. Ahora estoy, no sé si los conoces, supongo que sí, porque eres un experto en todo. El proyecto este de socios.com, donde coges Sí. tokens, que es criptomoneda de clubes y todo. Bueno, Es una cosa... los habéis incorporado hace poco, ¿no? Además. Sí, nosotros lo tenemos. Y Sí. bueno, que tiene cierta similitud, ¿no? Sí, totalmente. Aunque no me termino de enterar muy bien, porque me lo han explicado 20 veces y no me termino de enterar. Cuando te Y enteres me lo bueno, explicas a mí también. vale, Y así me vale. entero yo bien también. Vale, pero sinceramente tengo la sensación de que, bueno, hay muchas cosas en común, pero no me considero un experto, ¿no? La verdad que simplemente ni siquiera soy una persona que tenga algún ahorro en algo de eso, pero no sé si, como tú dices, por miedo,
por temas de no conocer, y entonces que a lo mejor si conociera más, tengo conocimientos básicos, ¿eh? Obviamente me puedo defender. No sé, creo que ahora hay un test, ¿no? De eso que te hacen en los Sí, bancos para saber exacto. cuán después de lo que pasó. Y bueno, yo creo que tengo conocimientos básicos y me puedo defender, porque además siempre he sido bueno en matemáticas. La gente no sé si sabe que estudié químicas y todas mis asignaturas de matemáticas de la carrera he sacado matrícula. Pero lógicamente lo que no manejo es la idiosincrasia de la información, que creo que es relevante para ser exitoso al final en las predicciones, ¿no? Ujú. Que creo que es parte de lo que decís vosotros y que tiene mucho mérito, ¿no? Predecir. De hecho, hay un libro que se llama Superpronosticadores, que habla también mucho de economía y de eso, y que me lo he leído, y me parecía muy curioso, ¿no? Como había gente que manejaba la información, donde uno a lo mejor se leía 1000 cosas y otro se leía 10 y acertaba más el que leía 10 porque tenía un poco de conocimiento de predictivo sobre estas cosas, ¿no? Pero bueno, yo creo que además vosotros tenéis mucho mérito, que al final tenéis que saber de mucho todo, ¿no? De geopolítica, de cosas importantes, ¿no? Imagínate, ¿quién hubiera esperado que el Brexit iba a ganar aquí, ¿no? Seguro que alguien que lo hubiera esperado y lo hubiera había hecho predicciones sobre eso, hubiera cambiado una estrategia de inversión respecto a una empresa y otra, ¿no? Pues ese tipo de cosas, la verdad que tenéis mucho mérito. Fíjate, ¿quién hubiera podido decir que el Brexit iba a ganar y quién iba a poder decir que unos meses después el mercado iba a haber subido tanto? Porque la reacción a corto plazo fue una caída muy grande, que era más o menos lo que la gente preveía, pero luego tuvo recorrido, ¿no? Me recuerda también a lo que pasó con las elecciones que ganó Donald Trump en Estados Unidos, que la gente decía, si gana Trump esto cae, esto cae, esto cae, e incluso si alguien hubiera acertado que ganaba Trump, luego la reacción del Bueno, mercado fue ya, la no, contraria. Sí. y no te digo nada más, nada respecto a la pandemia, que supongo que tú habrás, entre Totalmente. comillas, sufrido un análisis informativo de eso, que no sabías hacia dónde ir, hacia arriba, hacia abajo, llega, no sé, imagínate que alguien me hubiera dicho, no se hubiera dicho, ostras, mete todo en farmacéuticas, y imagínate, pues eso hubiera sido magnífico para quien hubiera sido capaz de intentar entender eso, ¿no? Que Totalmente. empezó como un simple resfriado. No sé, yo estuve en el famoso partido Liverpool Atlético Es Madrid, verdad. ¿no? Que fue Es verdad. el gran evento, ¿no? Y estuve allí y yo sinceramente nunca esperé que después de No, ese partido pasara lo que pasara. ni siquiera ahí, que ya estábamos cerca, lo imaginábamos. Y es verdad que lo que ha sido también este último año y pico ha sido, como hablábamos antes, un máster acelerado en esa gestión de las emociones, ¿no? De mucha información, muchas emociones y aprender a gestionarlo. Has hablado antes de tus estudios en químicas y entiendo que ese conocimiento de matemáticas pues, te servirá para la parte del Big Data, que ahora mismo es importante, para entender pues cómo se han incorporado, ¿no? El conocimiento de los datos y de los números. Y lo que sí que has hecho es ir aprendiendo de otras disciplinas e incorporarlas, ¿no? En tu modelo de trabajo. Hablabas antes de pues eso, conocer al ser humano. Me llama la atención que ese tipo de inquietudes pues las hayas ido desarrollando, hayas ido aprendiendo y ese enfoque multidisciplinar lo hayas incorporado en tu proceso de análisis y de trabajo. Bueno, el famoso libro Range habla mucho de todo esto, ¿no? Y además, en mi caso, como director deportivo, yo creo que es complicado encontrar un puesto menos específico, ¿no? Porque al final tienes que tener conocimiento de derecho por situaciones contractuales, reglamento FIFA, UEFA, el reglamento interno, que aquí es, no sé, hay un libro que se llama Handbook, que si lo ves es increíble. Además, ahora mira con lo que hablamos antes de Brexit, la nueva forma de puntuar, los jugadores, captación, etcétera. Luego tienes que tener cierto conocimiento de economía, amortizaciones, salarios, ingresos, etcétera. Tienes que tener conocimiento técnico, tienes que tener conocimiento de Big Data. Ostras, es complicado encontrar, tienes que tener conocimiento de recursos humanos, manejo de tu grupo de trabajo, manejo de grupos de trabajo externos. La verdad que tienes que tener conocimiento societario, ¿no? Porque al final cómo se maneja el consejo de administración de tu club. Yo creo que hasta cierto conocimiento de marketing y empresa. No digo que nunca tengas que hacer un fichaje por eso, pero tampoco está mal tener ese conocimiento de cómo tu club se maneja en todo eso. Es un puesto, por eso creo que aunque se están cada vez más, y en algunos países como Italia, España y aquí, mejorando los cursos para la dirección deportiva, es complicado, ¿eh? Te voy a decir una cosa, es un máster en muchas cosas, ¿eh? Y nosotros hemos sido muy autoformativos, Monchi lo decía muchas veces, ¿no? Monchi al final pasó de la portería a ser delegado, de delegado director deportivo, ¿no? Cuando muchas veces no se sabía lo que hacía, ¿no? Y ahora se va perfeccionando, pero es difícil encontrar un curso muy, muy completo
que de todo esto, porque tienen mucho contenido de muchísimas cosas, ¿no? Y la verdad que yo, en ese sentido, hay mucho de autoformación en todo esto, también inquietud y ambición de ser bueno en lo mío, ¿no? Y de actualizarme, ¿no? Por eso nunca hay que pararse. Pero bueno, recuerdo una etapa mía de mi carrera, que es cuando fui a Rusia, que fui solo, porque bueno, mi pareja tenía un muy buen puesto en Madrid, entonces la verdad que estaba mucho tiempo solo y con la diferencia horaria ocupaba mucho tiempo desde la pasión en solo fútbol, ¿no? Pero cuando te digo mucho tiempo, a lo mejor era los primeros 2 meses 16 horas al día, ¿no? Porque al final, una cosa a otra, llegaba allí, llegaba pronto, como eran los partidos de... Y un momento hablé con una persona relacionado con el mundo del deporte, pero más con el mundo de la psicología, y me dijo que creo que estaba equivocándome. Que por mucho que me dedicara a todo eso, tenía que dedicar 2-3 horas a otra cosa, ¿no? De ver series, películas. Empecé a ver, me acuerdo, la ala oeste de la Casa Blanca, descubrí a Sorkin, por decir una cosa, la vi en versión original para mejorar mi inglés, cosa que nunca había hecho, y cosas así, que empecé a darme cuenta que cuanto más puedes saber esto es una de Nabokov, que fue portero, cuanto más sé de la vida, más sé de fútbol, ¿no? O cuanto más descubro el fútbol, más sé de la vida, ¿no? Yo creo que al final en todas las facetas, te dediques a lo que te dediques, tienes que tener un cierto conocimiento global, a lo mejor incluso llámalo de conocimiento de cosas que puedan ser inservibles, pero que nunca sabes cuándo te van a ser útiles, ¿no? Imagínate en mi caso ahora que la generación millennial que estoy captando, ¿no? En la primera entrevista de un jugador de 20 años, saber cómo llegarle, porque a lo mejor tengo una persona como un colaborador mío, Alberto Cordero, revisa su Instagram y dice, oye, pues he visto que le gusta el rap o no sé qué, le haces un comentario sobre Jay Z o algo así, ¿no? Porque está colaborando ahora con el club, con Rock Nation, ¿no? Por decir una cosa, ¿no? Pues ese tipo de cosas, oye, es conocimiento que al final le das mucha utilidad, ¿no? Y luego, sobre todo, yo creo que un poco para filtrar la mente, ¿no? La filtración de cosas ajenas al y que te den también para desarrollar tu propia pasión, ¿no? Hay una cosa que yo entiendo que la gente entienda, porque yo lo he sido. Yo, una de las cosas más importantes que me siento orgulloso es que yo he sido aficionado, he sido pseudo periodista, he sido agente de jugadores. Jugador era muy malo, por lo tanto no, pero he sido capaz de estar en el fútbol en muchas cosas, ¿no? Claro, ahora lo ves desde el punto de vista profesional y sigo sintiendo pasión por el juego de una manera descomunal. Yo creo que el día que pierda esa pasión yo seré peor profesional, porque es una de las cosas que me sirve a unirme al juego, no tener todavía esa pasión, ¿no? Yo he sido un niño que con 12, 13, 14 años me iba a la puerta a los hoteles todos los fines de semana en Madrid para que todos los equipos de primera división de Madrid me firmaran autógrafos, desde el más grande al más pequeño, ¿no? Y yo todavía digo que hay un poco de ese Víctor Horta que pide autógrafos en mi día a día, ¿no? Pero al igual que hay eso en mi día a día, también tengo que abrir la mente desde otros deportes, ¿no? Yo llegan las Olimpiadas, disfruto como un enano y a lo mejor es la única vez cada 4 años que veo waterpolo o que veo, no sé si una carrera atlética. Claro que me gusta el tenis, me gusta el fútbol americano, me encanta el baloncesto. Hay un montón de eso, pero también me encanta Stephen King y la literatura de terror y Lovecraft y me encanta un poco descubrir nuevas series, me encanta filming, igual que a otros les gusta Netflix, pues a mí me gusta más filming. Entonces, siento que o leer Jot Down, no sé, siento que hay muchas cosas fuera de mi vida de fútbol que me terminan sirviendo para el fútbol, ¿no? Y me enriquecen y eso a mí me da con el tiempo mucha perspectiva, ¿no? De decir, ostras, no tengo que dejar pese a estar en un trabajo de tanta capacidad de que puedes estar involucrado, a ti te pasará igual, porque al final tú tienes que estar al tanto de tantas cosas, pero oye, también hay que estar al tanto de cosas que parecen menos fuera de tu trabajo, porque creo que te enriquecen el trabajo, la verdad. Totalmente, hay que salir de esa burbuja, uno, y dos, lo que comentabas, es muy difícil hacer este tipo de trabajos si uno no tiene pasión, porque al final requiere tanta dedicación, tantas horas, tanta intensidad de concentración que o verdaderamente le gusta a uno o es muy complicado. Pues Víctor, la última pregunta que tenía anotada era que nos dieras alguna recomendación de libros, vídeos, series. Ya has dejado bastantes, no sé si nos dejamos alguna o se te queda alguna en el tintero. Yo quería, perdóname, quería yo recomendar una que no se me olvide a la gente que nos esté escuchando y tenga Amazon Video, que es Take Us Home, Leeds United. Por favor, no lo vean. Me siento muy avergonzado.
todo el mundo que esté escuchando esto, que no vea Texas Home de Amazon Video, por favor. De Mira, ahí acuerdo. reconozco que me equivoqué, porque fui muy antidocumental. Ujú. Tuve muchas discusiones, presidente incluido, y gente que hizo el documental. Está un poco influenciado por el documental de Sunderland en Netflix, que Sí, claro, para el espectador es brillante, pero para el profesional no quería complicado, sí. aparecer, no quería aparecer en ese mismo. Y bueno, al final la gente lo cuidó y no quedó tan mal como eso. Lo he visto hace poco, porque obviamente cuando descendí, cuando no conseguimos el ascenso, no tenía fuerzas de ver el documental. Lo he viendo hace poco, lo reconozco. Yo, yo Hay lo, yo, cosas buenas y malas. ¿Me reconozco a mí mismo? Sí. Mis amigos dicen que me reconocen, que eso es una cosa buena. Pero la verdad que sientes un poco, no sé, de vergüenza. No sé si es la palabra adecuada. no, pues yo lo he visto y dicho desde fuera, la verdad es que me ha gustado. De hecho, me gustó más la temporada 1, que probablemente fue en la que sufriste más tú, la del no ascenso. Me parece que para el espectador es muy rica. Y la temporada 2 también es muy buena. Así La que temporada 2 es menos rica porque al final con todo el problema de COVID totalmente. el acceso era mucho más limitado. Pero bueno, también bueno, yo prefiero que la gente no lo vea porque tengo una imagen de mí diferente. No Bueno, tan loco. ya te digo, a mí me gustó bastante. Quizá podemos recomendar, si no, el del Sunderland. El nombre, si no recuerdo mal, es Till I Die. Sí, hasta la Per- muerte, ¿no? Perfecto, hasta la muerte. Yo Pues voy a recomendar un libro que es un poco denso, un poco ujú. filosófico y un libro de esos que no te tienes que leer de un tirón, sino tienes que leerlo con un lápiz y un papel y leer y dejar, porque si te lo lees de un tirón, hostia, te puede dejar un poco en otro lado, que el libro es Antifrágil, de Muy Nassim buena Taleb. recomendación. Es un libro que pretende, y yo tengo aquí un montón de cuadros motivacionales y en uno sobre todo con la famosa frase de Rocky Balboa a su hijo, ¿no? De que tienes que avanzar como la vida, lo tengo aquí en mi despacho, el clásico también que hay en muchos despachos del iceberg, ¿no? Donde se ve lo de success y se ve todas las esto. Y es verdad que todo el mundo hablaba mucho de del concepto de avanzar en los malos momentos, que la resiliencia, ¿no? Pero parece que a mí este concepto, que yo era muy de emplear la resiliencia y la antifragilidad me ha gustado, ¿no? Porque no es avanzar como una especie de bloque que no cambia nada de ti para pasar el mal momento y continuar. No, no. La antifragilidad es aprovechar ese mal momento para cambiar y aprovechar ese mal momento para ser mejor y mejorar todo. Ostras, y era un toque que es como un paso más de la resiliencia. Y es verdad que Nassim Taleb es muy intenso, pone muchos ejemplos, se autoconvence a sí mismo para convencernos a los demás, que eso es un buen proceso creativo, ¿no? Decir, oye, hasta que yo no estoy plenamente convencido, no pongo mi concepto, no es un libro fácil de leer, pero yo recomiendo Antifrágil porque yo creo que en cualquier aspecto de la vida personal y profesional es aplicable. Es aplicable. Por lo tanto, cuando lo ves con eso, a mí me ha ayudado mucho y me ha gustado mucho y lo he aplicado mucho en el trabajo, ¿no? Y es una recomendación que hago, la verdad, antifrágil. Pues la anotamos y la sumamos, como todo lo que escribe Nassim Taleb, que parece interesante y yo creo que hay que leerlo, como tú dices, de manera pausada y reflexiva. Pues oye, Víctor, se me ha hecho el tiempo muy corto, la verdad es que ya van varias veces que hablamos y aún así consigues sorprenderme siempre y tenerme entretenido y apasionado. Me veo en cierta parte también reconocido en alguna de las cosas que cuentas, así que es un verdadero placer y creo que la gente lo va a disfrutar mucho el conocer un poco este otro lado tuyo. El placer es mío, fue un placer para mí colaborar con el libro, el resultado final, joder, me hace sentir orgulloso, no es algo en muchos libros y te lo dije en su momento, se lo regalé a mi suegro y que le gustan mucho estos temas y te felicito a través de él. Yo también me lo Muchas gracias. leí y me gustó mucho y al final hemos hablado muchos de esos conceptos del libro y la verdad que has sido muy inteligente porque has sido capaz de unir dos cosas que la gente, no digo que crea fueran diferentes, pero cuando el paso de tu formación, porque sé que eres el número uno en lo tuyo, pues que tienen muchísimas cosas en común. Y sobre todo yo creo que haces una cosa que es ser muy didáctico, ¿no? Que al final ser un comunicador, que aparte de tu trabajo creo que es una de las cosas que más te gustan, lo hace que la gente lo entendamos de una manera que si escuchas otros podcasts o otro tipo de economía,
es muy denso y a lo mejor para expertos. Entonces, hacer una cosa como lo tuyo de una manera didáctica tiene muchísimo mérito. Así que te quiero felicitar públicamente porque yo así lo he sentido y la verdad que te reitero que es una felicitación que no solo viene de mí, sino de gente que conoce mucho este mundillo, como es mi suegro, y que la verdad te quiero agradecer porque yo cuando me leí el libro me sentí muy contento de que hubieras sido capaz de transmitir todo lo que hicimos en una gran conversación y con una fidelidad a todo, ¿no? Y no te rindas en esta fórmula de hacer todo didáctico porque creo que estás enganchando a mucha gente y te lo mereces. Pues Víctor, te agradezco muchísimo las palabras tan amables. Al revés, el placer fue mío y muchísimas gracias por, a través de esa recomendación o ese contacto de nuestro amigo Felipe Martín, al que le estaré siempre agradecido por ponernos en contacto. Ha sido un placer conocerte, hablar contigo y compartir pues ese conocimiento que tienes tanto conmigo como con la gente que nos esté escuchando, que eso sí que lo van a disfrutar, estoy convencido. Espero que sea así. Muchísimas gracias. Un abrazo muy muy fuerte y hablamos pronto. Gracias.